así podamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar entrando en el estudio de la palabra en esta tarde de hoy. Y el mensaje de esta tarde lleva como título Haciendo la buena obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver si procuramos que quede un poquito más derecho esto. Amén. Aquí está su Biblia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y hay 4 puntos que vamos a tocar hoy, que es el número 1, llenando los espacios. Número 2, bendiciendo a los pobres. Número 3, bendición en abundancia. Y número 4, unidos en oración. Amén. Este mensaje lo seguimos basado en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Amén. Ya llegando casi al final de la carta, está en el capítulo 15. El apóstol Pablo ha venido hablándole a los romanos, y llega un momento en que dice que todo el evangelio, ha llenado todas las regiones con el evangelio de Cristo hasta Ilírico, o sea que toda la región por donde Pablo estaba, la que era la parte de África, del Oriente Medio, cercano Oriente, todo esto ya lo había llenado con el mensaje de la palabra, y ya no tenía más campo donde predicar, ya no tenía más espacio, y por eso el apóstol Pablo entonces toma la decisión de ir a otros lugares, ir hacia el lado de Europa, al lado de lo que era el Imperio Romano, lo que era Europa, ya no tanto la parte del cercano Oriente y África, sino ya hacia la parte de Europa, ir hacia Roma. Él tenía planeado ir a España y después de ir a España pasar hacia Roma. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, del versículo, vamos a leer del 22 en adelante. Amén. Yo lo voy a estar leyendo y luego lo vamos a estar meditando. Van a estar trayendo los textos bíblicos en inglés y en español para que lo puedan ustedes entender. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia a la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre, Dios, es tu misericordia. Gracias por tu palabra que hemos leído. Señor, añádele bendición a esta palabra, Señor, y permite, Padre, que esta palabra tuya, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetre, Señor, en nuestras vidas, Señor, y discierna en nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor, y que tu palabra fluya, corra y sea glorificada en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, ya como hemos venido leyendo, decíamos que el apóstol Pablo
al no tener más lugar donde predicar, decide ir hacia Roma. Él tenía planeado ir a Roma a llevar el mensaje del Evangelio de Cristo. Y tenía planeado pasar a España. O sea que camino a España, pasaría a Roma y de Roma seguiría a España. Nadie sabe, la Biblia no dice si el apóstol Pablo pudo ir a España. La Biblia no nos enseña que haya estado en España. Pudo haber sido que estuvo en España, como pudo haber sido que no haya podido ir. Pero el anhelo de Pablo era predicar el mensaje del Evangelio a los romanos directamente y de paso a los españoles. O sea que España, Pablo no hablaba español seguramente, pero Pablo dominaba el idioma griego, que era el idioma que dominaba todo el imperio romano. O sea, quiere decir que cada nación tenía su propia lengua, pero también hablaban la gran mayoría el idioma griego. Y es posible que los españoles hablaran griego también, no lo sé. No he mirado yo esta historia del imperio romano en España, si los españoles hablaban o no hablaban el idioma griego. Pero el anhelo de Pablo era predicarle al mundo hispano. Y gloria a Dios que aunque no sabemos si fue a España o no fue a España, hoy por hoy el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predicado por el apóstol Pablo, está siendo predicado en todos los países de habla hispana. Amén. Entonces vamos a ver en 4 puntos, decíamos, de este mensaje. El número 1 es llenando los espacios. Mira lo que dice la palabra del Señor más adelante. Dice versículo 22 al 24, dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Amén. El anhelo del apóstol Pablo fue llenar el mundo entero con el mensaje de la palabra de Dios. Había una gran comisión que Dios le había dado a los apóstoles, y era ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Así de sencillo. El Señor estaba dando dos oportunidades, o una oportunidad de tomar la decisión de aceptarle o de rechazarle. Amén. Porque nosotros como seres humanos tenemos libertad de tomar nuestras propias decisiones. Ahora, el anhelo de Pablo era cumplir con el mensaje de la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ya donde él vivía, por las regiones que él se había movido, todo, absolutamente todo, lo había llenado con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que había fundado iglesias, había nombrado ministros, había llevado gente a los pies de Cristo, los había llevado al conocimiento de la palabra, los había edificado, había pastoreado, pero él no estaba contento con seguir predicándoles solamente a los creyentes. Él le predicaba a los creyentes, le predicó a los nuevos creyentes, formó obreros, formó siervos, levantó pastores, levantó personas que tuvieran, la llenó del conocimiento. ¿Se acuerdan que decíamos que decía que estábamos llenos de todo el conocimiento? Les dio el conocimiento para que ellos pastorearan, para que ellos predicaran, para que ellos llevaran más almas a los pies de Cristo. Ahora él ya había dejado fundadas las iglesias, había dejado fundamentado el mensaje del Evangelio y quería ir a llenar otros espacios, que es algo que nosotros como iglesia necesitamos sentir, de llenar
la tierra con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que toda la tierra será llena con el conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Toda la tierra. Y cuando la Biblia dice toda la tierra, es que toda la tierra. De tal manera que hoy por hoy, y para la gloria de Dios, toda la tierra está siendo llena del conocimiento de la gloria del Señor, del conocimiento. El Señor Jesucristo dijo, y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio de todas las naciones, y entonces vendré yo. Cuando dice vendrá el fin, quiere decir que Él va a venir. Él no va a venir antes de que el mensaje del Evangelio haya sido predicado por todas las naciones para testimonio a toda criatura. Todo el mundo tiene que conocer y escuchar del mensaje de Jesucristo. Por eso somos nosotros quienes nos encargamos de acelerar o retardar la venida de Cristo. Yo puedo hacer que la venida de Cristo se acelere cuando yo predico el mensaje del Evangelio a las personas que no han oído hablar de Él, y aún a los que han oído hablar. Pero puedo hacer que la venida del Señor Jesucristo se retarde cuando yo cierro mi boca y no predico el mensaje del Evangelio. Pablo estaba convencido en su corazón que ya estaba la tierra casi en su totalidad llena del conocimiento de la gloria del Señor. Para él, la gran mayoría del mundo conocido había sido lleno de la gloria de Jehová. Él tenía que ir a llevar el mensaje del Evangelio a Roma, tenía que ir a llevar el mensaje del Evangelio a España. Era tal su afán por la venida de Cristo que quería que todo el mundo conociera el mensaje del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo, en una de sus cartas a los tesalonicenses, dice que el Señor Jesucristo ya estaba cercano. Dice, hay una parte donde dice creo que es en Corintios, dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros. Ahí se estaba incluyendo Pablo. Los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta. ¿Por qué Pablo creía de que el Señor Jesucristo estaba cerca? Porque para él la tierra estaba siendo llena de la gloria del Señor. Pero había lugares, habían espacios, habían ciertos lugares donde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no había llegado. Y entre esos lugares estaba lo que era el continente americano, estaba lo que era posiblemente el continente australiano o la isla de Australia, que es casi como un continente. Había muchos lugares sin predicar el mensaje del Evangelio. Pero hoy por hoy, gracias al Señor, gracias a la tecnología, nosotros estamos llevando el mensaje del Evangelio y tenemos que buscar llenar los espacios, llevar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de salvación en Cristo Jesús, de que hay esperanza de vida, de que aún hay esperanza para la humanidad, de que aún hay esperanza de vida eterna, que aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, como este saco, vendrán a ser
como blanca lana. Aunque dice la Biblia que fueren rojos como el carmesí, como la sangre, dice como la nieve, serán emblanquecidos. No importa cuánto yo haya pecado, no importa cuánto tú hayas pecado, no importa cuán malos hayamos sido nosotros, el amor de Cristo quiere transformar nuestras vidas. Quiere transformar las vidas de la humanidad. De tal manera que cuando una persona le entrega su vida a Cristo y lo recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador, el Señor con su sangre, que tiene todavía vigencia hoy en día, le lava de todos sus pecados y le da entrada al reino de Dios a través de su sangre. Por eso, cuando una persona recibe el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por primera vez y acepta a Jesucristo en su corazón, el mensaje del Evangelio está llenando un espacio. Está llenando un espacio que estaba vacío. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros llenemos los espacios. Pablo dice: pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años. El anhelo de Pablo era hacía muchos años ir a ustedes, a los romanos, ir a ustedes, hallarse el mensaje, cuando vaya rumbo a España. O sea, que él tenía que salir de Jerusalén o de allá del cercano oriente hacia Europa, y para pasar a España tenía que pasar por Roma. Nosotros sabemos que Pablo estuvo en Roma, pero no sabemos si Pablo estuvo en España. Pero el deseo, el anhelo de Pablo era llenar los espacios, llenar las vidas, llevar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. La pregunta es: ¿ese es el anhelo de mi corazón? ¿Estoy yo anhelando, deseando que la gente, que el mundo entero conozca el mensaje del Evangelio? ¿O estoy poniendo delante de mí una barrera que me dice: es que no puedo, es que lo que pasa es que yo no sé, es que yo no tengo la palabra, es que yo no me sé expresar? A veces ponemos la barrera del idioma. Hermano, es que la barrera del idioma, hermano, yo no hablo inglés. El inglés me habla a mí. Yo tengo que buscar. Mire, el Señor dice: no propongan en su corazón lo que van a decir. El Señor le da la palabra. Ponemos la barrera de la cultura. Es que es una cultura diferente. Es que ellos no pueden, ellos no me quieren entender, no me pueden entender. Hubo un hombre llamado Hudson Taylor que se propuso llevar el mensaje, el Evangelio de Cristo al interior de la China. Y se fue, y se metió, y se introdujo, y se mezcló con los chinos de tal manera que los chinos le recibieron y escucharon el mensaje del Evangelio. Para él no había barreras, para Pablo no había barreras. Para nosotros a veces hay barreras. Y que decimos: hermanos, que no puedo. Nunca digas no puedo. Di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, número uno, lo que tiene que haber en mi corazón era el anhelo que había en el corazón de Pablo. El anhelo de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. El anhelo que tiene que haber en el corazón, o que tiene que haber en el corazón de cualquier cristiano verdadero, es llevar el mensaje del Evangelio. Hacerlo de buena voluntad para recibir nuestra recompensa, o hacerlo de mala voluntad porque a mí me ha mandado el Señor a que lo haga. O sea, el predicar el Evangelio no es si yo quiero, puedo, o
o me da la gana hacerlo. No, es si quiero o no quiero, quiera o no quiera, yo tengo la obligación de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, sin distinción de raza, de religión, de nada. El Evangelio, si quieren creer, que crean, y si no quieren creer, que no crean. Ojalá que crean. Dios quiere que crean. Dios les permita creer. Pero si no creen, no tendrán excusa después por su pecado. Jesús les dijo, si yo no les hubiera hablado, tendrían excusa de su pecado. Pero por cuanto yo ya les hablé, no tienen excusa de su pecado. Así cuando tú le hables a una persona, si tú no les hubieras hablado, tendrían excusa. O si alguien no les hubiera hablado. Pero cuando vayan a la presencia del Señor, van a saber que sí hubo quienes hablaran. Número 2, el deseo de Pablo no solamente era predicar el mensaje del Evangelio. El deseo de Pablo no era solamente llenar los espacios. El deseo de Pablo era llevar bendición también a aquellas personas que estaban en necesidad. En necesidad no solamente espiritual, porque al predicar el mensaje del Evangelio estaba alimentando a los que tenían hambre y sed de Dios, a los que tenían hambre y sed de justicia, a los que querían escuchar de la palabra de Dios. Estaba bendiciéndolos a través del mensaje. Pero también el deseo de Pablo, y no solamente de Pablo, sino de la iglesia, era bendecir a los pobres. Mira lo que dice el versículo 25, 26 y 27 de Romanos 15. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Qué era ministrar? Predicarles, darles el mensaje. No es eso de que a veces nosotros tenemos que ministrar, que ir y poner la mano y tirarlo al suelo. Eso no es ministrar. Eso no es ministrar. Ministrar es llevar el mensaje del Evangelio, predicar, orar por los necesitados. Esto es orar por las enfermedades, por cualquier cosa. Pero es ministrar, es más que todo el llevar el mensaje de la palabra de Dios. Dice, para ministrar a los santos. Él iba a Jerusalén a ministrar a los santos, a llevar el mensaje. Porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda. ¿Una qué? Una ofrenda. ¿Para quiénes? Para los pobres. No fue una ofrenda para los ricos. Hoy por hoy hay iglesias que recogen ofrendas para los ricos. ¿Sabían ustedes eso? Hay iglesias que recogen ofrendas para los ricos, para enriquecerse de ellos. Recogen ofrendas para enriquecerse de ellos, pero no para dar de comer a los pobres. Pablo está diciendo, porque los de Macedonia y los de Acaya, porque Macedonia y Acaya eran dos regiones, y estuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Mire, la gente de Macedonia y de Acaya, que habían recibido el mensaje del Evangelio, que le habían entregado su vida a Cristo, que ya eran santos, eran los santos de Macedonia, eran los santos de Acaya. Ellos sintieron en su corazón recoger una ofrenda, no para Pablo, sino para los pobres que estaban en Jerusalén, para los pobres que estaban en medio de, ¿entre quiénes? Entre los santos. ¿Quiénes son los pobres que están entre los santos? ¿Quién eran los pobres que estaban entre los santos? ¿Quién creen ustedes que pueden ser esos pobres? A ver, eran hermanos de la congregación, hermanos de la iglesia en Jerusalén, que tenían necesidad económica, tenían necesidad de bienes materiales, que no tenían cómo suplir sus necesidades. Entonces, los de Macedonia y de Acaya sabían o supieron de que habían hermanos comprados por la sangre de Cristo
que estaban pasando necesidad. No es que yo acepté al Señor Jesucristo y ahora me vuelvo rico, como enseñan algunos movimientos religiosos por ahí. Que usted ahora que tiene a Cristo, entonces haga promesas, haga siembre, haga pactos, y entonces usted va a enriquecerse, porque Dios lo va a enriquecer. Y entonces le dicen, si usted está pobre, es porque está en pecado. Y entonces la cantidad de iglesias de hermanos pobres son los pobres pecadores. Pero no es verdad. La iglesia, el Señor Jesucristo dijo, pobres siempre tendréis en medio de vosotros. Pobres siempre tendréis en medio de vosotros. Ya vemos, hermanos, que somos pobres y en medio de nosotros hay hermanos que son más pobres. Y el hecho de que hayan hermanos más pobres no significa que los hermanos más pobres sean más pecadores que los menos pobres y los que están ricos sean menos pecadores que los pobres. Porque todos, delante de Dios, todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Dios no te promete sacarte de la pobreza. Dios te promete darte una vida abundante. Y cuando Él te promete darte una vida abundante, es sacarte de la miseria espiritual en la que tú andabas. Porque hay personas hoy por hoy que tienen mucho dinero y viven miserablemente. No quiere decir que no sean pecadores. No tienen a Cristo. O si tienen a Cristo dicen tenerlo, pero no lo tienen porque no se están preocupando de los hermanos pobres. Pablo nos llama a nosotros, él dice, mire, ellos tuvieron el deseo de llevar una ofrenda para los hermanos pobres, pues les pareció bueno. ¿A ustedes no les parece bueno ofrendar para los pobres? ¿No les parece bueno poder, si yo tengo y conozco un hermano pobre que tiene necesidad, darle a su hermano pobre? A ellos les pareció bueno. A ellos les pareció que era algo generoso de parte de ellos. Querían ser generosos. Y la iglesia debe ser generosa. La iglesia debe preocuparse, debemos preocuparnos por nuestros hermanos pobres. La Biblia dice que tenemos que preocuparnos por la familia, por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, pero mayormente por las familias de la fe. Yo puedo llevarle a la gente que no conoce a Cristo, les puedo llevar ropa, les puedo llevar comida, les puedo satisfacer sus necesidades, pero cuando yo tengo un hermano pobre en medio de la congregación, yo tengo que preocuparme primeramente por el hermano pobre, antes que por el que no está en la iglesia, por aquel que no ha sido redimido. No quiere decir que no me preocupe por él, pero debo preocuparme por mi hermano pobre. ¿Sabe lo que hace el pueblo judío? El pueblo judío, eso lo ha aprendido en la palabra de Dios, él se preocupa por su hermano pobre. Los judíos se preocupan por los pobres de sus hermanos, de su misma raza. Y se preocupan por ellos y procuran el bienestar de sus hermanos pobres antes que cualquier otra persona. Se preocupan por todo el mundo. A veces llega gente de Siria escapando de la guerra o heridos de la guerra, enemigos de Israel, y entran a Israel, y Israel los trata como amigos. Israel les da hospitalidad, Israel les da medicina, Israel les cura las heridas, Israel luego vuelve y los pone en el lugar que tienen que estar, pero se preocupan por ellos, pero se preocupan más por sus hermanos.
porque saben que sus hermanos necesitan tener bienestar. No me puedo preocupar yo por los de afuera cuando los de adentro están mal. Hermano, es que hay que darle a los pobres, pobrecitos. ¿Y su hermano que está mal? Hermano, Dios le proveerá. No, yo tengo que preocuparme por mi hermano pobre. Los judíos ahorita están preocupados por sacar a los judíos rusos de Rusia. Y hacen hasta lo imposible para sacarlos. Cuando hubo hambre, esa hambruna tan tremenda en Etiopía, que mató tanta gente, los judíos llegaron allá y sacaron a todos los judíos etíopes de allí y los liberaron. Y cuando mucha gente estaba muriendo de hambre, se tenían que preocupar. Y así tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que preocuparse de los hermanos pobres, bendecir a los hermanos pobres. Nosotros tenemos que tiene que llegar un momento en que nosotros podamos saber las necesidades de nuestros hermanos. ¿Qué necesidad tienen? ¿Y qué puedo hacer yo para bendecirlos? Ya me pongo a pensar en muchas cosas que tenemos nosotros. No voy a hablar solamente de la iglesia de nosotros. Hay muchas iglesias que son pobres, no solamente en Canadá, sino fuera de Canadá. Y a veces nosotros tenemos esos armarios abarrotados de ropa que no nos cabe un trapo más, perdóname la expresión, allá los tenemos que empujar y todos los días nos ponemos la misma ropa. Compramos ropa nueva y nos ponemos la misma ropa. Y a veces acumulamos y acumulamos y acumulamos y no pensamos en nuestros hermanos pobres que están, sea en Canadá o en otro país del mundo. No pensamos, no sabemos cómo hacer. Muchas veces que no sabemos cómo hacerle. ¿Cómo vamos a hacer para hacer llegar una ofrenda a ellos? ¿Cómo poder decir vamos a recoger toda la ropa que no usamos, la vamos a empacar y la vamos a mandar? Necesitamos buscar los canales para bendecir a otros. Pero que el Señor nos ponga a nosotros en el corazón, como hizo Pablo, dice, pues les pareció bueno, pues son deudores a ellos. Les deben, si recibieron el mensaje de la palabra, ¿por qué no darle nosotros de lo que podemos darle? Si yo no puedo darle algo espiritual, le puedo dar algo material. Pero que podamos nosotros bendecir a los pobres que están en medio de la iglesia. Nosotros somos una iglesia pequeña, una iglesia que no somos ricos, pero podemos entender que pueden haber muchos más que son más pobres que nosotros. Y quizás podamos compartirle lo que tengamos para bendecirlos a ellos. Pablo tenía, y la iglesia tenía ese sentir, y creo que la iglesia de hoy en día tiene que seguir teniendo ese sentir de bendecir a los hermanos pobres. No lo que está pasando hoy, el fenómeno de la iglesia de la Odisea, de la iglesia que dice, nada tengo necesidad, de la iglesia que dice, me he enriquecido, lo tengo todo, que es la iglesia de la Odisea la que estamos viviendo, es la última iglesia. Estamos ¿cómo se podría decir? Una transición entre la iglesia de Filadelfia, que tiene poca fuerza. Hoy por hoy la iglesia que menos fuerza tiene es la iglesia de sana doctrina, la iglesia de Filadelfia, la que ha guardado la palabra y no ha negado el nombre del Señor. Es guardar la palabra tal como ella es, seguir predicando el mensaje como es y llevando el mensaje del evangelio como es. Estamos en una transición de la iglesia de Filadelfia que tiene poca fuerza, pero aunque tiene poca fuerza ha guardado la palabra de Dios y no ha negado el nombre de Cristo. Y Dios ha puesto una puerta abierta en el cielo que nadie la puede cerrar. Y es por la puerta por donde la iglesia va a entrar cuando venga el arrebatamiento. Y cuando el arrebatamiento venga, entonces esa iglesia que está naciendo hoy en día, que ha nacido aproximadamente hace unos 10 o 20 años atrás, entonces la iglesia de la Odisea se quedará aquí, si no se arrepiente. Por eso le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, por eso te vomitaré de mi boca. Arrepiéntete, dice el Señor. Amén. Entonces que el Señor nos ayude a entender que Dios nos ha llamado a bendecir a los pobres que están en medio de nosotros. Amén. La otra es, ya hablamos
llenando los espacios, bendiciendo a los pobres, y ahora el tercer punto es bendición en abundancia. Bendición en abundancia. Este tipo de bendición, vamos a ver lo que dice aquí, en el capítulo, versículo 28 y 29, dice: así que cuando haya concluido esto, ¿qué? De llevar la ofrenda a los pobres de Jerusalén, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo, cuando tiene el propósito de ir a Roma, él tiene el propósito de llevarle la bendición, una bendición abundante para los romanos. Ahora bien, Roma era la capital del imperio. En Roma era donde quizás se vivía mejor, donde mejor se vivía. Es como hoy por hoy, cuando nosotros salimos de nuestros países a los Estados Unidos o a Canadá o a ciertos países de Europa, estamos buscando un lugar donde podamos vivir mejor. Muchas de las personas salían de sus países, de sus pueblos, y se iban a la capital del imperio buscando un futuro mejor, y posiblemente ellos tenían más comodidades económicas, más comodidades físicas, todo lo tenían mejor. Ahora, pero Pablo dice: mire, cuando vaya a ustedes, no voy a ir con una ofrenda. Mira esto. No le voy a llevar a ustedes una ofrenda de los pobres para ustedes, porque sería contraproducente coger la ofrenda de los pobres y llevársela a los ricos. Coger a los que están en más necesidad, quitárselo, que eso es lo que está sucediendo hoy en día. Le quitan la plata, le quitan el dinero al que tiene más necesidad para dárselo al que más tiene. ¿Estoy en lo cierto? Estamos viviendo eso. Eso es lo que estamos viviendo. Una iglesia de borregos, y no de ovejas, iglesia de borregos que llegan a un lugar donde les quitan toda la lana. Ahí sí les quitan toda la lana. Ustedes saben lo que es la lana, ¿no? Sí. Dígame cuánta lana tiene. Le quitan toda la lana, todo el dinero, y se lo van a los ricos. Porque los ricos le prometen al pobre que si siembra, el rico le promete al pobre que si hace pacto, el rico le promete al pobre que si promete dar, entonces Dios, a través de la palabra que el rico le dijo, Dios lo va a bendecir porque le dio al rico. Y lo que está haciendo el rico es quitándole la lana al pobre, sacándole todo lo que tiene, despojándolo de todo lo que tiene para enriquecerse más, y el borrego, después de que dio todo, se fue pelado, esperando a que le crezca más lana. Y lo bueno de estos ricos es que le dicen: mire, Dios le va a dar de aquí a un año, le va a multiplicar si usted da las primicias, le va a multiplicar si usted hace la promesa, le va a multiplicar si usted siembra, le va a multiplicar si usted hace pacto. Entonces tiene un año para esperar a que le llegue la lanita otra vez. La gente le llega lana en un año, vuelve y tiene lanita para volver y llevársela al rico, y el rico en yate propio, avión privado, hotel de 5 estrellas, todo lo tiene. Borregos que van a la casa de un vividor y les quita la lana. Pablo dice: yo no les voy a llevar a ustedes la lana de las ovejas, porque sería mal quitarle la lana a las ovejas para dársela a ustedes que tienen mucha lana. Entonces, más bien, lo que voy a ir a llevarles a ustedes es una bendición abundante, pero la bendición abundante que yo les voy a llevar a ustedes no va a ser una bendición física,
No va a ser una bendición material. No les voy a llevar más platica a ustedes para que se sigan enriqueciendo. Más bien de lo que tienen, denle a los pobres. Lo que voy a llevarles a ustedes es la bendición abundante del Evangelio de Cristo. Les voy a llevar a ustedes el mensaje de la palabra, para que a través del mensaje de la palabra se edifiquen en Cristo, crezcan en Cristo, abunden en Cristo y compartan de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere dar a nosotros una bendición abundante, pero la bendición abundante del Señor para nosotros es la abundancia del Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Si Dios te quiere bendecir económicamente, Dios lo va a hacer sin necesidad de que tú hagas ningún pacto con Él. Porque no hay hombre que pueda pactar con Dios. Es Dios quien pacta con Él. ¿Sabe cuántos pactos hizo Dios? ¿Sabe cuántos pactos? 7 pactos. 7 pactos. Y después de eso no más, porque 7 quiere decir el número completo de la perfección de Dios. Dios pactó con Abraham, Dios pactó con Jacob, Dios pactó con Noé, Dios pactó con el pueblo de Israel. Dios hizo, pero fue Dios quien pactó, fue un pacto unilateral. Dios le dijo, yo lo voy a hacer. Y cuando lo digo, lo cumplo, porque yo lo que prometo cumplo. Cuando nosotros le hacemos, ay Señor, yo me pago pacto contigo de que te voy a dar. Eso no es así. Eso es una falsa doctrina. Ahora, si Dios te quiere enriquecer, te enriquece. Porque de Dios es el oro y la plata. De Dios es la tierra y su plenitud. De Dios es todo lo que tú tienes. Pero cuando Dios te bendiga a ti, si Él lo quiere hacer, porque Él es supremo, Él es el soberano, Él es el que decide a quién le da y a quién no le da. Si Él lo hace y decide hacerlo es para que tú bendigas a otros, como lo hicieron los de Macedonia y Acaya, para bendecir a otros. Pero el reino de Dios, escucha bien esto, el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no son cosas materiales. El reino de Dios son cosas espirituales. El reino de Dios es vida eterna. El reino de Dios es un lugar en la presencia del Padre. El reino de Dios es gozo continuo. El reino de Dios es paz en abundancia. El reino de Dios es por todo y para todo estoy enseñado. Sé vivir abundantemente y sé vivir en necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el reino de Dios. A conformarme con lo que Dios me dio. No porque sea un conformista, sino porque soy un siervo, sino porque soy un esclavo de Cristo. Y como esclavo no tengo derecho a exigirle a mi Señor que me dé más de lo que Él me quiera dar. Puedo pedirle, tú le puedes pedir, cualquier persona puede pedirle, pero Dios te dará a ti lo que Él considere que tú necesitas. No te va a dar lo que tú no necesitas. Amén. Pero la abundancia de Dios para nosotros es la abundancia de la bendición. ¿Sabes de qué? Del Evangelio de Cristo. Mira, yo con el Evangelio tengo suficiente, porque el Evangelio me dice, no te dejaré, ni te desampararé. Yo con el Evangelio tengo suficiente, porque el Evangelio me dice, aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo tengo suficiente con la bendición del Evangelio, porque el Evangelio me dice a mí, yo he venido para que tengan vida, vida abundante y vida eterna. Tengo suficiente con la bendición del Evangelio, porque el Evangelio me dice que yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo.
Yo no necesito más. Si el Señor me quiere dar, bienvenido sea. Y si el Señor no me quiere dar, gloria a Dios por eso. Porque al que le dio más, no le sobró. Y al que le dio menos, no le hizo falta. Porque así es Dios. Así es Dios. ¿Cuánto le dio a la viuda? ¿Qué tenía la viuda a la cual el Señor mandó a Elías a que le pidiera pan? Un poquito de aceite y un puñado de harina. Nada. Llegó y dijo, voy a hacer un par de tortas para mí y para mi hijo y luego nos vamos a acostar, a echar a morir. Y Elías le dijo, está bien, haz lo que has dicho, pero ve primero y hazme una a mí. Porque así ha dicho el Señor, que el aceite de la vasija no escaseará, ni la harina se acabará. ¿Se acabó el aceite? No. ¿Se acabó la harina? No. Porque si Dios le prometió que le iba a hacer que el aceite no se acabara ni la harina escaseara, no iba a acabarse ni escasearse la harina ni el aceite. Iba a seguir fluyendo porque poderoso es Dios para dar sostener a los que le aman. Amén. Entonces, Dios nos bendice para que seamos bendición, definitivamente. Pero también nos dice, vean, ustedes estén contentos con lo que tienen. Bástate. Te sea suficiente mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En tu debilidad. Ahí me perfecciono yo. Ahí me perfecciono. Ahí es donde yo te muestro mi gloria. Cuando te sientas a la mesa y no tienes nada que comer y me das gracias por los alimentos, allí yo me glorifico. Allí yo me glorifico. Así se glorifica. Es como la mujer aquella que una vez estaba por allá con hambre y empezó a orarle al Señor y dijo, Señor, te doy gracias por la comida que tú me das. Gracias, Señor, porque tú eres el cuidador, el que eres mi proveedor, Señor. Yo te pido, Señor, tú sabes la necesidad que tengo, Señor, que mi alacena está vacía y yo necesito que tú la llenes, Señor. Ayúdame, Señor, para proveer para mis hijos, mi familia. Y oró, y había un borrachito por ahí que estaba pasando y la escuchó orando. Y se fue al mercado y hizo un mercado y fue y luego golpeó. Le golpeó a la puerta de la señora y se escondió. ¡Soy yo! Bueno, ella lo que se va. Y se fue y se escondió. Y cuando la mujer abrió la puerta y vio el mercado, dijo, Señor, gracias. Gracias porque sé que tú me escuchas. Y salió el borrachito y le dijo, fui yo. Fui yo el que te lo trajo, no fue Dios, fui yo. Y la mujer, gracias, Señor, porque hasta los borrachos usas para glorificarte en tu nombre. Así es el Señor. Así es el Señor. El Señor usa aún a los inconversos para darle de comer a sus hijos. El Señor hace que caiga pan del cielo. El Señor te alimenta con los manjares de la tierra. A veces que no somos desagradecidos, ¿cierto? Señor, solo papa dulce. Dame gracias porque estás comiendo papita dulce, te estoy endulzando la boca. ¿Cierto? Ser agradecidos con el Señor. Y no buscando las bendiciones materiales, sino las bendiciones espirituales. Y por último, estar unidos en oración. Unidos en oración. Pablo sabía el poder de la oración. Mira lo que dice. Versículo 30 al 33 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. ¿Que me qué? Que me ayudéis. Mira que mi necesidad, tengo los bolsillos vacíos. Que ayudéis dándome un poco de dinero. ¿Sí? No, aquí no dice de que me ayudéis dándome dinero, sino me ayudéis orando por mí a Dios. No para que me dé dinero, no para que me dé riquezas.
Oren por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y que la ofrenda de mi servicio, ¿la ofrenda de qué? De mi servicio, dice Pablo, a los santos en Jerusalén se acepta. No la ofrenda, no está hablando de la ofrenda de los de Macedonia y Acaya. La ofrenda de Macedonia y Acaya seguramente que sí va a ser acepta. Pero aquí está hablando de la ofrenda de su servicio a los santos de Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado. ¿Sabe lo que es ser recreado? Deleitado, alegrado, cuando uno se recrea, uno es como un descanso, ¿cierto? Juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Miren lo que dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando, ayúdeme orando. Yo estoy orando, porque es que no solamente es pedir que oren por mí. Hay gente que dice, hermano, ore por mí, pero yo no oro por mí. Me ayudéis, porque yo estoy orando. Por eso estaba dando a entender Pablo que está orando por él. Pero me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Quiénes eran los rebeldes que estaban en Judea? Sí, los judíos, puede ser. Aquellos judíos que no creían en el mensaje del Evangelio, que estaban persiguiendo a Pablo para matarlo, que lo querían eliminar. Dicen, sáquenos esa plaga de en medio, porque para los judíos Pablo era una plaga. No se han dado cuenta que la plaga eran ellos. Pero él dice, mire, para que el Señor me libre de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio, de mi entrega a la iglesia, porque es que mire, ¿sabe qué? Uno como creyente debe entregarse en ofrenda, como ofrenda en servicio. Aquí no dice para que la ofrenda de mi liderazgo, que es una palabra que se introdujo en la iglesia, que no existe en la Biblia. Los líderes no son los siervos, son los líderes. Ya no hay siervos en las iglesias. Entonces el líder que está por encima de los demás. Aquí dice, mi ofrenda, que yo me pueda ofrendar en servicio, que ya mi vida sea un servicio para los santos, que yo como siervo los pueda bendecir a ellos, los pueda levantar a ellos, los pueda sostener a ellos, les pueda bendecir a ellos. Ese es el deseo de Pablo, y ese es el deseo de cualquier cristiano verdadero, es estar por debajo. Es decir, yo aquí me agacho y usted parece, yo lo voy a sostener, lo voy a levantar, voy a exponerme como una base para que usted se pueda sostenerse, voy a sujetarme de Cristo para que usted se levante. Pero hoy por hoy no, hoy por hoy los líderes están por encima de la iglesia y quieren que la iglesia los sostenga a ellos. Pablo no, Pablo dice, yo estoy dispuesto a ofrendarme, a entregar mi vida en servicio para levantar la iglesia, y que mi ofrenda sea acepta. ¿A quién? ¿A quién tiene que ser acepta tu ofrenda? ¿Quién tiene que aceptar? A Cristo. Que tu ofrenda, que tu servicio sea acepto a Dios y no a los santos. Él no estaba esperando tanto que los santos lo aceptaran, sino que la ofrenda del servicio fuera acepta a Dios, que sea una ofrenda agradable, olor grato al Señor. Que el Señor diga, oh, este siervo mío, cómo trabaja por mi obra, cómo me ama, se entrega por los míos. Eso era. Pero hay unos que llegan y se paran allá como pedestales, y en vez de ser ofrenda grata, son olor ingrato para Dios, porque le dice el Señor, dice, mira lo saqué del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, le puse sus pies sobre peña, le enderecé sus pasos, le puse cántico nuevo en su boca, y ahora se pone por encima de mi iglesia. Y quieren que yo los acepte. Pablo sabía que él no estaba allá para ponerse por encima.
Él estaba para estar por debajo. Por eso decía, nadie piense de sí mismo más que los demás. Mire a los demás como superiores a él mismo. Pablo miraba a los demás como si fueran superiores a él, como si fueran mayores que él. Es que ellos me tienen que enseñar a mí, yo tengo que aprender de ellos. Ellos son la iglesia, ellos son los santos, ellos son los comprados por la sangre de Cristo. ¿Ah? Y el Señor llegó y dijo, humíllate. El Señor le dice a la iglesia, humíllate delante de mi presencia y yo te levantaré alto, muy alto. ¿Sabe lo que es hoy Pablo? Hoy por hoy, el nombre de Pablo. El nombre de Pablo es uno de los nombres más altos que Dios haya puesto en eminencia. Pablo, el Señor levantó a Pablo. El Señor le dijo, Pablo, tú te humillaste, tú te entregaste, tú lo diste todo, renunciaste a todo y te entregaste por amor a mí. Ahora yo te voy a poner en alto de tal manera que en todas partes del mundo te van a conocer, aunque estés muerto, aunque hayas venido a mi presencia. ¿Ese era Pablo? Ese era Pablo, el perseguidor, el asesino, el que encontró que la misericordia de Dios por él era demasiado grande para aceptarla. Vivió agradecido toda la vida con Cristo, toda la vida, hasta dar su vida por Cristo y por la iglesia. Se sacrificó por Cristo y por la iglesia, porque por amor al Señor Jesucristo predicó el mensaje del Evangelio, y por amor a la iglesia se hizo apedrear, y por amor a la iglesia lo persiguieron, y por amor a la iglesia y al Señor Jesucristo y a la iglesia sufrió náufrago. ¿Por qué? Porque él iba a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio, ganar almas, llevar almas a Cristo. Era su anhelo, ser un siervo, no un líder, un siervo. Y el Señor le dijo, tú te gaste como siervo, yo te levanto como una de mis columnas en mi iglesia. ¿Amén? Ahora mira, dice, para que me libren de los rebeldes que están en Jerusalén. ¿Sabe hoy por hoy que todavía hay rebeldes? Hay tantos rebeldes que odian el mensaje del Evangelio, que persiguen el mensaje del Evangelio, que persiguen la iglesia hasta la muerte, que procuran barrer la iglesia sobre la faz de la tierra. Y la pregunta es, ¿estoy yo orando? Yo no voy a preguntarles por ustedes. ¿Estoy yo orando? Y algo que seguramente lo tenemos que hacer personalmente. ¿Estoy yo orando por la iglesia que está en medio de los rebeldes? Por la iglesia que está siendo perseguida para ser borrada. Estoy diciendo al Señor, ten misericordia de tu iglesia, Señor. De aquellos que te odian, Señor, ten misericordia, guarda tu iglesia de aquellos de los que te aborrecen, de aquellos de los que te persiguen, porque quiero decirte una cosa, cuando una persona persigue la iglesia de Cristo, ¿sabes a quién están persiguiendo? A Cristo mismo. ¿Quién perseguía a la iglesia de Cristo? Pablo. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció, ¿qué le dijo? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Estaba persiguiendo a Cristo? Aparentemente no, pero sí. Aparentemente no, porque Cristo ya estaba en la gloria, ya estaba sentado a la diestra del Padre. ¿A quién estaba persiguiendo? ¿A la iglesia? Y al perseguir a la iglesia, perseguía a Cristo. Tenemos que unirnos a orar por la iglesia que está en medio de los rebeldes. No solamente por la iglesia que está en el oriente, es por la iglesia que está en cualquier país. En mi país, yo hablo porque conozco mi país, teníamos una iglesia que estaba en medio de un pueblo rebelde y contradictor, religioso hasta la muerte,
dispuesto a matar a cualquier cristiano a piedra en el nombre de la iglesia. Y ahí es donde yo tengo que decir, Señor, estamos orando por la iglesia. Nosotros, mire hermano, yo le doy gloria a Dios, porque somos iglesia, pero estamos tan confortables nosotros, no nos falta nada nos falta. Y lo que hay en la mayoría de nosotros es quejabanza. ¡Ay, Señor, si fuera millonario! Olvídate de los millones. ¿Cuántas personas están escondiéndose en cuevas, en las montañas de países de rebeldes que los están persiguiendo para matarlos? ¿Cuántas? Y aquellas personas saben que seguramente están allí. Señor, te damos gracias, porque aunque nos persiguen y nos odian, sabemos que tú tienes para nosotros un lugar allá, en tu reino. Y aunque nos persigan y nos odien y nos quieran matar, no te negaremos, como lo hicieron los tres siervos, los tres hombres valientes en el libro de Daniel. Le dijo el rey de Persia, le digo, ustedes están dispuestos a que cuando suene la flauta, la zampoña y el tamboril, a postrarse de la estatua que yo levanté. Yo le dijeron, sepa, oh rey, que nosotros no nos doblaremos delante de tu estatua, porque el Dios en quien hemos confiado, Él nos librará. Y aunque así no fuera, no nos postraremos ante tu estatua. ¿Sabes cómo le puso el rey? Se encolerizó, se enfureció de que lo hubieran retado, de que lo hubieran desafiado, y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Dijo, calienten ese horno hasta que arda, y luego cojan a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego, átenlos y échenlos al fuego. Así fue. Los ataron, y era tanto el calor que cuando abrieron el horno para echar a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego dentro del horno, cuando fueron a echar los cuerpos atados, el fuego quemó los cuerpos de las personas que los echaron. Y después el rey fue y se asomó seguramente ya por el horno, por la puerta, y dijo, ¿no fueron 3 los hombres que mandé a echar en el horno? Dijo, sí, rey. Y sí, ¿por qué entonces veo 4? Y veo que se pasean por medio del horno como si no estuviera pasando nada, y el aspecto del cuarto es como el de un ángel de Dios. Y entonces el rey de Persia lo llamó y le dijo, Sadrach, Mesach, Abed-nego, salgan. Y salieron. Dice que ni siquiera olor a humo tenían sus ropas. Dios está ahí para librarte. Y aunque no te libre, recuerda que Dios te tiene a ti un lugar en medio de su presencia si eres fiel hasta la muerte. Pero que nosotros podamos sentir esa necesidad de orar, de sentir, mire, o sea, cuando tú te acuerdes de orar, yo no sé cuánto tiempo tú le puedas dedicar en oración al Señor. Cuando yo me acuerde, cuando nos acordemos de orar, y cierres tus ojos y empieces a orar por tus necesidades, empieza a recordar la iglesia que está en medio de los rebeldes, y empieza a presentarse delante del Señor, y empieza a decirle, Señor, mira tu iglesia, que está en aquellos lugares, Señor, donde te aborrecen y te persiguen. Señor, mira tu iglesia, cúbrela. Señor, mira tu iglesia, bendícela. Señor, mira tu iglesia, guárdala. Para que, ¿sabes qué? Para que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, nos vamos a gozar juntamente con ellos. Y que el Dios de paz sea con todos nosotros. Amén. Con todos nosotros. Porque todos un día nos gozaremos de la presencia del Señor, si es que estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que cierre sus ojos. Vamos a orar.
Vamos a orar para que el Señor nos ponga en el corazón el llevar el mensaje del Evangelio llenando los espacios. Que nos ponga en el corazón también ser de bendición para los pobres de la iglesia, en medio de la iglesia, que tienen ustedes los canales para bendecirlos, que podamos llevar con la abundancia el Evangelio y que podamos orar por la iglesia que está siendo perseguida en estos últimos días. Padre del cielo y de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Rey, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, aquí estamos. Señor, como Elías, como Isaías, Señor, perdón. Cuando tú le preguntaste, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Que yo te puedo decir en esta tarde, Señor, heme aquí. Que tu iglesia te pueda decir en esta tarde, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir a llevar tu gloria a las naciones. Señor, queremos pedirte que el Señor nos dé la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, Señor, para poder, Señor, tomar de nuestros bienes. Señor, que tú nos des los canales, Señor, para bendecir, Señor, a la iglesia, Señor, que está pasando necesidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer bendición para ellos, Señor. Porque tú eres Dios y tú lo puedes hacer y tú nos muestras el camino, el canal, Señor, para la bendición. Señor, que podamos llevar la bendición del Evangelio, Señor. Señor, saber que para nosotros tu palabra lo es todo. Y contigo, Señor, todo lo podemos. Y contigo todo lo tenemos. Y contigo, Señor, no necesitamos de ningún bien, Señor, porque tú nos lo has dado todo. Señor, mira la iglesia. Señor, mira la iglesia perseguida, Señor, por los rebeldes. En cualquier parte del mundo. Señor, en el Oriente Medio. Señor, en América. Señor, en Asia. Señor, en Oceanía, en África, en cualquier parte del mundo. Donde ellos estén, Señor, y sus vidas peligrando. Te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, guarda tu iglesia. Escóndela en el hueco de tu corazón, Señor. No permitas, Señor, que nadie les dañe. Pero que, Señor, que podamos entender que así fuera. Señor, no debemos temer a los que matan el cuerpo, sino debemos temerte a ti, Señor, que tienes poder para mandar, Señor, las almas al infierno, a los rebeldes, Señor, que no te quieren conocer. Te pedimos por ellos que tengas misericordia y que un día, Señor, no muy lejano, puedan llegar al conocimiento de tu palabra, Señor. Señor Jesús, Señor, tu iglesia te dice ven. El Espíritu y la iglesia dicen ven. Ven pronto, Señor Jesús. Necesitamos tu presencia. Y queremos, Señor, que tú vengas, Señor, por nosotros. Ayúdanos a serte fieles hasta la muerte, para así poder ganar la corona de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, yo te pido bendice a esta tu iglesia, Señor, a esta manada pequeña. Señor, provee conforme a tu misericordia. Y que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amén, amados, el Señor les bendiga de esta manera.
Quedamos despedidos, saluda a tu hermano que está al lado tuyo. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, y esperamos que este mensaje pueda ser transmitido